Gracias por estar una vez más con nosotros en Sin Esquemas. En la entrega de hoy tendremos el gratísimo placer de compartir una muy interesante conversación con alguien que nos va a hablar de muchos temas de gran utilidad y de una oportunidad tremenda en los momentos que estamos viviendo. Vamos a conversar con el doctor Miguel Núñez, quien es médico con especialidad en infectología y que lógicamente ha desarrollado una carrera desde su graduación en el año 1980, pasando por profesor en universidades locales, también estando ejerciendo en Estados Unidos en hospitales prestigiosos, y quien además hay que señalar porque es parte importantísima de su vida y yo creo que forma parte fundamental de su vida, la labor que ha venido realizando siempre como pastor titular de la Iglesia Bautista Internacional y fundador presidente del Ministerio de Integridad y Sabiduría. Un hombre que particularmente nosotros que le conocemos aún no le tratemos de manera muy frecuente, pero conocemos y sabemos de su trayectoria, que es un hombre que le hace honor a ese ministerio que se llama Integridad y Sabiduría. Pero integridad, subrayo esa palabra, porque me consta que es un hombre íntegro. Vamos a conversar con el doctor Miguel Núñez, a quien le damos la bienvenida y le agradecemos su presencia aquí con nosotros en Sin Esquemas. Bueno, gracias a ti, Alberto. Un gran placer, un honor poder compartir este tiempo, este espacio, conversando, como tú decías, de temas necesarios, vitales quizás para lo que es el tiempo que estamos viviendo. De manera que, nada, de nuevo, una vez más, gracias por la oportunidad de poder hablar de estas cosas. Bien, doctor, vamos a entrar en materia de inmediato y vamos a hacer, como dijimos al principio, una conversación. La COVID-19, la pandemia, apenas estamos cumpliendo, vamos a cumplir un año que se estableció aquí en República Dominicana de manera formal. Parece quizás un tiempo no muy largo, pero han ocurrido tantas cosas durante ese tiempo y todavía, lógicamente, lo peor es que no podemos hablar de pandemia en pasado. Estamos en pandemia, en etapas diferentes, en evolución diferente, y de eso queremos hablar, doctor. Si yo le hago a usted la pregunta como conocedor y estudioso de esta situación, ¿cómo usted ubicaría al día de hoy la situación de la pandemia en relación a República Dominicana? Si la comparamos, qué sé yo, haciendo un recorrido, vamos a decir, bien sintético, desde cuando empezamos, sus momentos más difíciles, si ha mejorado, si ha retornado a momentos difíciles. ¿Cómo usted nos haría un análisis de eso, por favor? Bueno, yo creo que, como todos sabemos, recientemente tuvimos un aumento de casos a partir de lo que fue el mes de diciembre, algo que yo creo que se esperaba, no hubo ninguna sorpresa ahí, mucho más interacción social, por un lado. Sin embargo, al mismo tiempo tenemos que reconocer que estamos haciendo más pruebas de PCR y de antígeno, porque hay más laboratorios haciendo las pruebas. Hay laboratorios literalmente que yo he visto en las últimas semanas que ni siquiera conocía su nombre, de manera que a mayor número de pruebas, pues mayor número de casos positivos. Pero la manera de evaluar a dónde estamos quizá no sea tanto en cuanto al número de casos, porque si hacemos más pruebas tendremos más casos. Es más bien en términos del % de positividad que tenemos por cada 100 pacientes que reciben la prueba, que tienen la prueba hecha. Entonces, ese % en un momento dado ciertamente bajó a un 17% y ese fue como el % más bajito que logramos tener unos meses atrás. Luego subió hasta un 28%, ha bajado, y ha estado entre un 23 y un 24% de manera más o menos estable. Eso por un lado. En cuanto a lo que es la letalidad, yo creo que estamos, comparado con la región, estamos bastante bien situados porque estamos por debajo de 12 naciones de la región, incluyendo incluso a Estados Unidos. Nosotros tenemos una letalidad que se calcula número de muertos por número de casos positivos. Nosotros tenemos una letalidad aproximadamente de 1.4, Estados Unidos está un poquito más cerca del 2.0, 1.7, 1.8, y muy por debajo de lo que sería México y Colombia y Bolivia y Argentina y la mayoría de los países de la región. Brasil es un caso increíble de lo difícil que está.
Así es, Brasil ha sido un gran problema, de manera que en ese sentido yo creo que tenemos buenas estadísticas que muchos países en la región. Yo creo también que algo que debemos decir es que yo creo que esto es cierto para todas las naciones. Es que nos falta mucho por conocer, pero conocemos mucho más de lo que sabíamos. Y por tanto, yo creo que los casos están siendo mejor manejados en todo el sentido de la palabra. Tenemos algunas medicinas que no teníamos quizás al principio, algún entendimiento de cómo usarla que no teníamos al principio. Y yo creo que en ese sentido también la experiencia ha ayudado, de manera que al día de hoy yo creo que nosotros tenemos en nuestro país, tenemos camas disponibles tanto en cuidados intensivos como en las salas regulares. Por lo tanto, yo creo que dada la condición mundial en la que nos encontramos, no estamos cantando victoria porque estamos muy lejos de eso, no estamos dormidos sobre los laureles y no podemos dormirnos tampoco, pero tampoco creo que tenemos una situación desesperante como algunas naciones han atravesado. Doctor, dentro de ese panorama que usted de manera muy concreta y muy sintética, pero completa, nos ha explicado en estos apenas minutitos, ¿qué factor usted le da una mayor ponderación de que estamos caminando hacia mejorar? ¿El crecimiento o la disminución en el índice de positividad o el crecimiento o disminución en la letalidad? Bueno, yo creo que la letalidad definitivamente que bajó comparado con los primeros meses. Eso yo creo que es algo positivo. También es positivo que en la medida en que los números han aumentado, la letalidad ahora se ha mantenido estable, no ha ido aumentando con el número de casos. Yo creo que eso es algo bien positivo que debemos mencionar definitivamente. Y creo también que el número de casos de hospitalización es menor. Yo no tengo las estadísticas, pero yo te puedo decir, Alberto, que yo creo que he visto 800, 900 casos de pacientes de COVID y el número de pacientes que me ha tocado ingresar en los últimos meses es mucho menor que el número de pacientes que ingresamos en los 3 o 4 meses de la pandemia. Creo que eso también es bueno recalcar. De manera que creo que en ese sentido también hemos hecho progreso. No tenemos una provincia como la de San Francisco de Macorís en un momento dado de urgencia y tuvo que cerrarla incluso. Claro. Yo creo que definitivamente, aunque ningún país lo ha hecho todo bien, porque obviamente estamos en medio de una emergencia y de algo que nosotros no conocíamos anteriormente, pero yo creo que hemos ido avanzando y haciendo cosas de una mejor manera con el tiempo. Doctor, oímos de manera muy usual diferentes corrientes de especialistas en el área. Decimos especialistas porque son especialistas en el área de infectología, en el área de epidemiología, pero no podemos hablar quizás y sin el quizás de nadie que sea especialista en la COVID-19 porque es algo que cada día nos sorprende más, sale con algo diferente, pero las personas como usted, doctor, y especialistas como usted, por lo menos tienen el conocimiento de los vínculos y de las cosas que pueden ir proyectándonos hacia dónde movernos. Pero también vemos, doctor, que hay diferentes opiniones, diferentes escuelas por diferentes médicos especialistas. Unos recomiendan un tipo de tratamiento, otros recomiendan otro tipo de tratamiento. ¿A qué se debe eso, doctor? Si tenemos un mismo virus, si tenemos un mismo problema, aunque con variantes en los distintos tipos de organismos, porque cada organismo reacciona diferente, pero ¿a qué se debe que hay diferentes formas de tratar por especialistas? Bueno, yo creo que eso podríamos decirlo, para comenzar, de una manera amplia, pudiéramos decirlo diferentes enfermedades. Yo creo que es posible que nos encontremos con diferentes abordajes a un paciente con una neumonía, a un paciente con shock séptico, pero en particular con relación al COVID-19, yo creo que hay un grupo de médicos que están esperando por los estudios finales, conclusivos, donde ya no haya más discusión para adoptar ciertas medidas. Y hay otros, ¿verdad?, que hemos tratado de ir manejando la enfermedad con aquellos recursos que tenemos y que poco a poco la observación clínica y estudios clínicos han ido mostrando resultados. Y esa es la razón por la que
por ejemplo, hay una gran cantidad de médicos en los 5 continentes hoy en día haciendo uso de ivermectina, incluyendo a Estados Unidos, que ha creado Claro. una alianza de neumólogos y de intensivistas haciendo uso de ivermectina. Yo he estado usando ivermectina desde marzo y sin embargo todavía hay un grupo de médicos que tiene una opinión muy negativa hacia la ivermectina. La realidad es que no hay ningún estudio que haya mostrado que la ivermectina no funciona. Alguien puede decir que todavía no tenemos estudios dobles ciegos, una serie de cosas como esas, pero a lo largo de los 5 continentes tenemos más de 40 estudios clínicos y la última revisión la hizo la Universidad de Liverpool en Inglaterra. Hizo un metaanálisis, en otras palabras, tomó múltiples estudios, analizó las estadísticas y terminó con un beneficio significativo hacia la ivermectina, analizando 7.500 pacientes en múltiples estudios diferentes, en múltiples países distintos. Bueno, tanto es así que el Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos, el NIH, que dirige el doctor Fauci, el Departamento de Infectología, por lo menos, le quitó la recomendación negativa a la ivermectina que antes tenía. Y ahora ha dejado que el médico tratante decida si la usa o no la usa. Entonces, eso es un ejemplo de qué ha pasado, ¿verdad?, con médicos que estamos usando ivermectina versus otros que no le están usando. Otro medicamento que yo creo que vale la pena mencionar es colchicina. Yo he estado usando colchicina desde marzo también. La colchicina es un medicamento muy conocido por muchos años. Es un anticitoquinas. Y recientemente Canadá publicó, el Instituto de Corazón, the Heart Institute de Montreal, publicó un estudio de 4.500 pacientes donde usó colchicina y en ese estudio hubo una reducción de la mortalidad de un 44%, una reducción del número de pacientes que terminaban el ventilador de un 50% y una reducción de la hospitalización de un 25%. De manera que, entonces, bueno, ahí hay un grupo de médicos, y dentro de eso estoy yo que estaba usando colchicina desde marzo del año pasado, pero hay otros que están esperando que otros estudios salgan para ver si es cierto, si no es cierto. Y luego hay otros médicos que han estado usando Remdesivir y Tocilizumab, alto costo, realmente no con buenos resultados, pero ese grupo sigue creyendo en esos medicamentos por la razón que sea, pero Tocilizumab producido por La Roche, la casa misma habló de que el medicamento había fracasado porque no había dado los resultados adecuados. No bajó la mortalidad, no bajó el número de días en el ventilador, y Remdesivir la misma cosa, no bajó la mortalidad y no mejoró tampoco el número de días en el ventilador. Entonces, esos son medicamentos como que hay un grupo que lo está usando y otro grupo que no piensa en ellos. Y ahí hay algunas diferencias, todavía hay otras, pero eso quizás da inicio a la respuesta que me había, a la pregunta que me había. No, claro, muy clara. Doctor, yéndonos a otra parte, vinculada lógicamente al tema, ¿cuál es su opinión real sobre la opinión o sobre las evidencias que se dicen haber claras de que la COVID-19 puede repetir? ¿Es absolutamente cierta que puede repetir? Porque yo escucho a veces, le he preguntado a infectólogos también con los cuales he conversado y se me han ido a estudios en países donde ha sido altísimo el nivel de contagio. Se va a poner el caso de España, que a diciembre habían, qué sé yo, 1.800.000 contagiados. Y me dijo, si Alberto, mira, en España hay 1.800.000 contagiados y apenas hay un caso comprobado de repetición de la COVID-19. Pero aquí en República Dominicana, uno oye ya, yo he oído por lo menos 15 casos yo de repetición. Entonces yo quiero que usted me diga si científicamente está comprobado que el virus se repite, ya sea en otra variante o en la misma variante. Bueno, hay definitivamente algunos casos de repetición, pero casos comprobados, que son lo que pudiéramos creer, son raros todavía. Nosotros necesitaríamos probablemente una combinación de cosas. Por un lado, quizás una nueva variante para que el caso repita, y por otro lado, un paciente que quizás no haya formado suficiente anticuerpos la primera vez que se infectó. Pero la probabilidad de reinfección, hubo un grupo que la calculó en 1 en 10.000. Yo creo que es posible que ni siquiera llegue a ese número, dependiendo de la región de donde nosotros
estemos. Hay algunas variantes, como sabemos ya Inglaterra reportó una variante, hay una variante en Sudáfrica y una variante en Brasil. Pero esas variantes nosotros ni siquiera sabemos si han llegado a nuestro país, porque eso requiere estudio del genoma del virus y nosotros no tenemos esa capacidad entre nosotros para saber. De manera que cuando alguien dice aquí, a mí me repitió el COVID, yo creo que tenemos que tomar eso con cuidado porque no hay manera de comprobar eso en nosotros. Hay pacientes que tuvieron síntomas, nunca se comprobó que era COVID y posteriormente desarrollaron un COVID verdadero con una prueba positiva y de una vez dice, bueno, a mí me dio 2 veces. Bueno, yo no sé si tú tuviste COVID la primera vez porque nunca se comprobó y yo he visto esos casos en mi propia práctica. Lo De digo, manera que doctor, porque todavía la gente se le crea o uno mismo se crea más ansiedad pensando que ya uno le dio, en el caso mío que me dio y fui asintomático, prácticamente de forma total, quizás una ligera fiebre, pero no tuve malestares mayores, pero uno dice, pero si es verdad que esto es posible, entonces se le agrega el ingrediente, principalmente a las personas más adultas, se le agrega el ingrediente de la ansiedad, de que, pero podré yo repetir o tengo un vinculado de la familia que ya le dio y no puedo tenerlo cerca todavía porque puede ser que lo coja de nuevo. Entonces eso es bueno que usted nos lo aclaró como lo ha hecho ahora, donde no ha sido absolutista, porque lamentablemente no se puede hacer absolutista con una materia como esta, que cada día nos sorprende con algo. Y voy a enganchar en algo en ese mismo sentido ahora para decir, precisamente en los casos de distintos pacientes con condiciones iguales, con edades iguales, con predisposiciones iguales, y unos reaccionan bien y otros no reaccionan bien. O así sea, es. eso que aquí hay elementos de un mejor tratamiento o hay elementos de que genéticamente su cuerpo pudo responder mejor o una combinación de ambos. Sí, yo creo que hay varios factores a tomar en cuenta. El primero es algo que nosotros llamamos inoculum. El inoculum es la cantidad de virus o bacteria que entra a un individuo en un momento dado. Por ejemplo, para mencionar algo que pudiera ilustrarlo rápidamente, hay una bacteria que conocemos como el nombre de salmonella que puede causar diarrea. Sin embargo, si yo le doy a un paciente, yo le puedo dar a un paciente hasta 100.000 salmonelas tomadas en una cápsula y no producir diarrea ni enfermedad. Pero si paso ese número, ya el paciente desarrolla una salmonelosis con diarrea, con fiebre, con cólicos, porque el cuerpo pudo manejar el tamaño del inoculum inicial, pero no puede manejar un inoculum mayor. Entonces, los pacientes que tienen COVID tienen diferentes cantidades, carga viral que excretan en la saliva, en las secreciones respiratorias, dependiendo del estadio de su enfermedad. Al principio excretan menos, al final excretan menos, pero igualmente hay pacientes que se conocen, Alemania reportó esto hace ya meses atrás, se conocen como bajos excretores todo el tiempo y otros que son altos excretores todo el tiempo. Entonces, si yo me expongo a un paciente que me tose encima accidentalmente quizás, y yo inhalo eso, ese inoculum es mucho mayor que si yo estoy a 6 pies de distancia y alguien tosió. Claro. Entonces, eso es un factor. Un segundo factor sería factores del sistema inmunológico per se. Pacientes que tienen un sistema inmunológico que se defiende mejor que otros pacientes. Hay otros pacientes cuyo sistema inmunológico hiperreaccionó más allá de lo que necesitaba para defenderse. Y ese es un gran problema porque esa fase aguda inmunológica entra en la segunda semana del COVID. Y ahí es donde nosotros podemos ver todos los daños que vemos a nivel del pulmón y de otros órganos. Esa es una hiperreacción del sistema inmunológico. Entonces, algunos pacientes hiperreaccionan porque el sistema inmunológico funciona de una manera que se activa y se autorregula, literalmente. Pero si la autorregulación no funcionó bien, entonces el sistema inmunológico se fue más allá de lo que debía y entonces causó más daño del necesario. Ese sería otro factor a tomar en consideración. Hoy se discute también si los pacientes que tienen grupos sanguíneos O positivos son un poco más resistentes al virus del COVID. Eso se ha hablado con otras infecciones también. ¿Está comprobado eso? No está comprobado. Es todavía una hipótesis y algo a investigar. Igual que ha pasado con otras infecciones, que también se piensa que algunos grupos sanguíneos son más resistentes que otros. Eso pudiera ser otro
otro factor. Y luego pudiéramos hablar de cosas como el paciente que tiene un bajo nivel de vitamina D, D de David. Por ejemplo, en España, en Italia, en el norte de Italia, perdón, el 80% de los pacientes que murió tenían muy bajo nivel de vitamina D. La vitamina D ha sido reconocida como una de las vitaminas que tienden a hacer que el sistema inmunológico funcione mejor. Pues quizás mi nivel de Eso vitamina, está, perdón, sigue, bueno, quizás mi nivel de vitamina D estaba por debajo de lo que debía estar y por eso mi sistema inmunológico no funcionó tan bien. Eso es otro factor posible también. Por eso, doctor, hablando precisamente de la vitamina D, uno oye que somos un país del Caribe, un país de sol, pero por otro lado uno oye que no necesariamente recibir el sol te provee el suplemento de vitamina D que requiere tú para reforzar tu inmunidad ante la COVID-19, sino que requiere, aún estando en un país de mucho sol, que tú sales a la calle y ya estás recibiendo vitamina D del sol, pero que el dominicano o el caribeño, por una razón u otra, ya estando acostumbrado a ese sol permanente, se ha hecho en cierta forma hasta inmune a que ese sol le supla esa vitamina D que requiere que lo haga a través de suplementos específicos en vitamina D, ya de pastillas y otro tipo de cosas. Eso quiero que me lo comente, doctor, inmediatamente después de esta pequeña pausa de 2 minutos y volvemos con usted a hablar de estos temas tan interesantes. Continuamos con nuestro distinguido invitado, el doctor Miguel Núñez, en apenas un par de minutos.